Hoy en día estamos llenos de claves. Para tú abrirte una cuenta en Instagram, tienes que poner una clave. Yo me fui a descargar una aplicación de unas zapatillas y me pedía un correo y, lógicamente, una clave. Para todo es clave. De hecho, hay partes donde tú alquilas ¿cómo se dice esto? Que son cuartos por una noche o por un par de noches, VIP. Airbnb. Bueno, eso. Y cuando trabajaba viajando, que el jefe siempre nos buscaba dónde dormir, había partes que simplemente era llegar y por el móvil te mandaban un código y tú marcabas la clave y la puerta enseguida hacía clac y se abría. No hacía falta ni llave. Hoy en día todo es con claves. Le cambian de nombre para no cansar, otras veces es el PIN, que viene siendo lo mismo, o el PUC, cuando marcan muchas veces el PIN a tu móvil y lo bloqueas. En la palabra de Dios también, en nuestras vidas espirituales, también hay una clave, por lo menos una. Pero tenemos que tener en cuenta que es la santidad. La santidad, como varias veces lo hemos dicho, una cosa es la salvación, que recibes al Espíritu Santo de inmediato, una vez recibes al Señor Jesucristo, y otra cosa es la santidad. La santidad es la que tienes que ir trabajando poco a poco, día a día, hora a hora, todo el tiempo, para ir intentando nosotros cada vez parecernos más a Cristo, ir en busca de ese parecer al Señor, pues a eso le podemos llamar la santidad. Hoy quiero que veamos un poco en cuanto a claves para esa santidad de la que yo creo que muchos anhelamos, porque si vienes muchas veces, bueno, muchas, yo creo que la mayoría, por no decir todas, nos falta santidad en decisiones, en el vivir diario. Y lo contrario de buscar la santidad es la apostasía. Esa es otra cosa. Y vamos a estar viendo algunas citas. En Hebreos capítulo 3, versículo 12, nos dice la palabra de Dios, en Hebreos 3, 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es una especie, está hablando en cuanto a apostasía. Apostasía significa volverse atrás de lo que has creído, recaer. La apostasía tenemos que tener en cuenta que empieza individualmente, no como iglesia, sino cada persona empieza, y se trata esta palabra en pasajes, como el versículo que leímos anterior de Hebreos 3:12, pero hay también advertencia de que este tipo de apostasía se irá generalizando al ir finalizando el tiempo en el que estamos, al ir finalizando la dispensación en la que estamos. Mira lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y es lo que pasa, tristemente, en muchas congregaciones, en muchas iglesias, son iglesias llenas, pero están escuchando a espíritus engañadores y están practicando doctrinas de demonios y no se dan cuenta. Pero ¿cómo puede ser que no se enteren lo que dicen o lo que hacen? Porque es que la apostasía empieza poco a poco, poco a poco, y igual no nos vamos dando cuenta. Eso pasa igual que el experimento del sapo.
¿No lo sabéis? Que tú metes un sapo en un recipiente con agua a su temperatura y la vas calentando poco a poco, poco a poco. Y el animal se va adaptando un poco a la temperatura hasta que al final se cuece allí y muere. Mientras que si tú lo metes en una olla de agua hirviendo, él enseguida va a saltar de allí y sale. Pero cuando va poco a poco no se entera. Y tristemente nosotros, en algunas ocasiones, poco a poco, nos vamos adaptando a cosas que no nos convienen, pero que poco a poco vamos acostumbrando a hacerlas. Y es tanto que ya al final, pues nos parece normal. Vamos a ver unas claves para combatir, digamos, esta apostasía en nuestras vidas cristianas y llegar a ser, pues, santificados tal cual como nuestro Padre Celestial quiere que seamos. Y quiero empezar con 3 puntos, mejor del último al primero. El último es congregándonos fielmente. Siempre pasa lo mismo cuando se va a predicar en el tema de congregarse. Siempre pasa que es cuando menos gente viene. Pero bueno, tenemos las grabaciones que el que no ha podido venir, pues va a poderla escuchar. Pero en el tema de congregarnos fielmente, Hebreos capítulo 10, versículo 5, yo creo que lo hemos escuchado y lo hemos leído varias veces, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Como os digo, es un versículo muy conocido para todos o para casi todos, pero es un versículo poco practicado por todos. Sí que lo conocemos, pero muchos no lo practicamos. Tenemos que ser sabios y entender que si no nos congregamos, no podremos alimentarnos de la palabra de Dios a través de las predicaciones, de los comentarios de los hermanos, de estar relacionándose con otros hermanos. No hay una lógica o no es lógico el poder, digamos, yo me caso con esta mujer en febrero hacemos 25 años, aguantándome como su esposo. Pero yo me caso con una mujer pero yo me voy a dormir a casa de mi madre todos los días. Y ella a casa de sus padres. ¿No que sos esposos? Sí, ¿y qué? ¿Y no tenéis una casa? Sí, la casa del matrimonio está allí, pero todos los días ella duerme en casa de sus padres y yo duermo en casa mía. ¿Veis lógica en eso? Si sois esposos, lo mínimo que podéis hacer es cumplir la palabra de Dios cuando dice dejará el hombre a su padre y a su madre y para unirse a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que John y Angélica, a partir de hoy, Angélica va a dormir en nuestra casa y John va a dormir en casa de sus padres y Enzo va a dormir en la casa del matrimonio, allí en Almazora. No tiene lógica. Pues de la misma manera que no tiene lógica esto, no debería de tener lógica el que la esposa no se reúna con el esposo siempre. Espiritualmente hablando, sabemos que el esposo de la novia es el Señor Jesucristo y la novia es la iglesia. Tú te has casado con el Señor, una vez le recibiste como tu salvador personal, pero no vienes. Sí, Señor, yo te amo, tú eres mi Señor, eres mi Salvador, yo soy parte de tu esposa, pero que vayan los demás, yo no voy. Pero sí que vamos en oración a Él diciéndole, Señor, te amo, yo quiero serte fiel, pero que vayan los demás. Yo no. Hay un versículo por ahí que dice, ¿a quién enviaré? Y dice, heme aquí, envíame a Él. No dice eso, dice, heme aquí, envíame a mí. Pero muchos tristemente dicen, Señor, heme aquí, envíalo a Él. Porque yo lo veo a Él con capacidad, o envíala a ella.
no tiene sentido el decir, heme aquí, pero haz que el trabajo lo haga otro. Ese es la triste realidad en cuanto a el congregarnos fielmente. Debemos entender que si no nos congregamos, pues eso, no podemos alimentarnos. Nos vamos a perder el crecimiento que nos está ofreciendo el Señor por medio de todo esto. La clave para congregarnos fielmente es considerarnos. En Hebreos, en el mismo capítulo 10, pero un versículo anterior, versículo 24, Hebreos 10, 24, dice la palabra de Dios: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerar es pensar, meditar, reflexionar en algo con atención y con mucho cuidado. Es tratar a alguien con respeto. Es lo que nos enseña la palabra de Dios en este versículo: considerar a mi hermano o a mi hermana y reflexionar sobre él o ella y tratarla con respeto, estimulando de tal manera en el amor del Señor y a las buenas obras que muestran la comunión con Él. Es lo que debemos hacer, considerarnos. Debemos pensar, meditar, reflexionar ante mis otros hermanos y estar allí, juntos, para tal efecto. Yo creo que ninguno recibe la nómina a final de mes sin ir a trabajar. Bueno, algunos. Porque hay casos que de pronto una mujer está embarazada y está de baja de maternidad. Y el marido también tiene, ¿eso cómo se llama? ¿Permiso de paternidad? Sí. Yo recuerdo cuando nació David, hace 13 años, me dieron 21 días. Normalmente, según la ley, daba 15 días, pero David, por ser el tercero, eso nos hacía familia numerosa. Entonces a la familia numerosa, en lugar de 15, daban 21 días. Yo me fui pletórico y súper contento a casa diciendo, tengo 21 días. Y encima los empalmé en agosto, porque él nació el 11 de agosto, que estaba de vacaciones. El 11 de agosto se pausaron las vacaciones y empecé a disfrutar de los 21 días. Después de esos 21 días, continué las vacaciones. O sea, eso fue casi un mes. Un tiempo impresionante. Sí, pero hoy en día son 4 meses. Los descarados, perdón, los padres hoy en día tienen 4 meses para disfrutar de su chiquitín. Eso es una bendición. Y algunos tienen no sé cómo llamarlo, de empalmar esto con vacaciones antes y por decir algo, a partir de mañana ya no trabajo en todo el mes de diciembre y empalmo con el permiso de paternidad en enero. Llamarme loco, pero algunos han podido hacer eso. Me lo invento por lo que sea. Pero debemos considerarnos unos a otros y permitir que el Señor nos hable a nuestro corazón y poder, ¿por qué no?, influenciar en los demás para que también sean fieles al Señor en la congregación. Tristemente, por las mañanas suele haber mucha asistencia en las iglesias en general, pero por la tarde suele haber menos de la mitad, porque, o sea, no pasa aquí solamente, pasa en todas las iglesias. En Torrent, creo que son, ¿cuántos os congregáis por la mañana? ¿90? Sí, por ahí. Y por la tarde, unos 30, 20. No llega ni siquiera a la mitad. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque le damos mucho importancia a nuestro cuerpecito y decimos, pobrecito yo, estoy cansadito, he trabajado toda la semana y la única manera de descansar pues es el domingo, pero tengo que ir a la iglesia, y muchos ven el ir a la iglesia como que tengo que ir a la iglesia, cuando realmente deberías de venir a la iglesia a descansar.
a olvidarte de las cosas, del mundo, de tu trabajo, de todo lo secular y centrarte solamente en lo que trate aquí, entre hermanos. Pero bueno, cada uno tiene su manera de pensar. Hemos de venir a alimentarnos de la palabra de Dios y a ofrecer amor y no venir a ver al predicador y a que me ofrezcan amor a mí, sino todo lo contrario. Yo he de venir a la iglesia a ofrecer amor de parte del Señor, no venir a ver quién me va a ofrecer amor o quién me va a ofrecer importancia. Si yo llego y no me saluda nadie, me voy enfadado porque no me saludó nadie. Son cosas que tenemos que empezar a madurar y tener en cuenta en nuestras vidas. Esta tarde leía por allí en una de las cosas que me gusta meterme, un miembro de la iglesia que decía, pastor, me voy de la iglesia. Y el pastor le preguntaba, pues si te quieres ir, pues vete, pero dime por qué. Dice, no, porque es que Funganito y Menganito, ellos hablan durante el culto, la otra no hace más que ir a las discotecas y luego viene aquí por las mañanas, el otro no hace más que la manera como viste, y entonces el pastor le dijo, vale, pues antes de que te vayas te voy a pedir un favor, que des la vuelta a la iglesia, des 2 vueltas a la iglesia con un vaso completamente lleno de agua. Y pues este hombre lo hizo, y después de que dio las 2 vueltas, entonces le dice al pastor, bueno, pues ya te he complacido, yo me voy. Y entonces dice, pero antes que te vayas te voy a hacer una pregunta. ¿Escuchaste a los hermanos quejarse cuando iba con el vaso? Dice, no. Dijo, ¿y viste al que viene mal vestido? Dijo, no, tampoco. Dice, claro, no te diste cuenta de nada de eso porque estabas centrado en el vaso, que no se te fuera a derramar. Por eso se te olvidó el resto de lo que te rodeaba. Pues de la misma manera debemos de venir a la iglesia. Debemos de centrarnos en la palabra de Dios, en la enseñanza, y olvidarnos del que viene mal vestido o muy maquillada o poco maquillada. Son cosas que carecen de importancia ante lo que realmente tenemos o debemos de venir a ser como hijos de Dios. Al considerarnos, también tenemos que tener en cuenta que debemos lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 15 y 16. Yo creo que muchos o todos hemos escuchado sobre estos versículos. 2 de Timoteo 2, 15 y 16. Y es prepararnos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán a más y más a la impiedad. Hermanos, debemos ser diligentes, debemos ser prestos para presentarnos a Dios aprobado. Y esto, ¿cómo lo podemos hacer? Si no es estudiando y poniendo en práctica su palabra, haciendo el discipulado, llevando el devocional diariamente y lo más importante, poniendo todo esto en práctica en nuestras vidas, porque sí que te sirve de pronto estudiar la palabra, entenderla, pero si no la ponemos en práctica, es exactamente igual que el carnet de conducir. Apruebas el teórico, pero no vale la pena presentarme al práctico. No vas a tener carnet. No te dan medio carnet solo. Te dan el carnet para conducir o no te lo dan. Y para poder que te den el carnet consta de 2 partes, el teórico y el práctico. Si haces el teórico, debes de hacer el práctico para poder obtener el carnet. Pues de esta misma manera, en la carrera de la vida cristiana, no solamente debemos aprender lo teórico, sino que también debemos hacer lo práctico, es decir, poner en práctica lo que aprendemos. Siempre escuchamos que al Hijo de Dios, cuanto más se le da, más se le exigirá. Y es verdad. Hay un versículo que dice que cuanto más se le da, más se le va a exigir. Pero lo que no comentamos mucho, y es importante, es que cuanto más recibimos de parte de Dios,
En cuanto a conocimiento, menos nos cuesta obedecerle. Lo podemos obedecer de manera mucho más fácil. Podemos hacer la prueba adquiriendo conocimiento a través de los estudios teológicos y de verdad que comprobarás que te costará mucho menos hacer la voluntad de Dios, obedecer en sus preceptos y en el propósito para tu vida. Esta mañana veíamos el propósito que tenemos que tener cada uno como familia. Pues aquí deberíamos de descubrir el propósito de Dios para conmigo a través del conocimiento bíblico y poder ponerlo en práctica. El último punto, que es el primero que debemos llevar a cabo, la clave para prepararnos es ser piadosos. Piedad es un afecto y respeto hacia Dios al clamar misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, como dice Oseas 6:6. El Señor demanda una respuesta de corazón, un don de todo el ser, en lugar de una religión formalista que cumpla mecánicamente los sacrificios ordenados por la ley. Es decir, yo vengo a la iglesia, cumplo, miro la hora, ya casi se va a acabar, yo me voy. ¿Y qué aprendiste? No lo sé. Casi ni me enteré. Pero yo he ido, yo he cumplido. Pues ves tú al trabajo y cumple las horas, pero no haz el trabajo que te toca. A ver si también vas a recibir la nómina a final de mes. Tenemos que ir al trabajo y trabajar. Ser productivos para poder a final de mes recibir esa nómina. Misericordia es el término traducido en otros pasajes por piedad. Es decir, que debemos de ser piadosos. El apóstol Pablo usa en varias ocasiones este término. Escribe a Timoteo diciéndole, ejercítate para la piedad. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Dice primera de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. La marca de la apostasía es la de tener apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella. Como dice en 2 Timoteo 3:5. Así debemos dar a Dios un culto que le sea agradable, con temor y reverencia. Y esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Nos habla sobre esto. El hombre o la mujer piadosa es objeto de la bendición y la protección de Dios. Mira, hay un pasaje en 2 de Pedro, capítulo 1, los versículos del 3 al 8. Quiero que vayamos allí. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 8. Dice la palabra de Dios. El mismo Dios da a los creyentes todo aquello que pertenece a la vida y a la piedad. Y no dejará de librar de las pruebas a todos los hombres piadosos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en conclusión, la apostasía se está haciendo cada vez más palpable en las iglesias, tristemente. Y todo esto es por no empezar desde el principio, y es con la última clave de la santidad
de un hijo de Dios que tengo para vosotros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice Hebreos 3:12. El fin de todo el discurso es este. ¿Qué dice Eclesiastés? El fin de todo discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es el todo de nosotros. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso está en Eclesiastés 12, versículo 13. Así que recordad, la santidad en nuestras vidas no es que sea un poco importante, es importantísima. Porque sin ella, como dice Hebreos 12, 14, nadie verá al Señor. Y nuestra meta tiene que ser poderle ver. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Como dice en Apocalipsis a las iglesias, el que tiene oído, oiga. Tenemos faena para hacer en nuestras vidas. Cada uno de nosotros sabemos en qué área fallamos más. Y es allí donde tenemos que ir a trabajar. Porque Satanás también sabe en qué área fallas más. Y también Satanás va a ir allí a atacarnos en lo más débil que tengamos para poder hacernos caer. Y es lo que debemos evitar. Así, hermanos, que nuestra meta tiene que ser, para si queremos verlo, hacer lo que el Señor nos manda en su palabra. Poner en práctica los preceptos de su palabra y tener en cuenta que el Señor siempre está al lado nuestro esperando que nosotros queramos hacer las cosas solamente para agradarle a Él. ¿De qué manera? Obedeciéndole. Ayer hablábamos con los jóvenes en cuanto a, en el devocional, en cuanto a el obedecer, y poníamos el ejemplo del colegio. Que ¿a qué joven le gusta ir al colegio? Que levante la mano y todos. Luis Fernando, que es muy expresivo. Pero así, bueno, a nadie le gusta ir al colegio de joven. Pero más adelante, cuando ya es mayor, se da cuenta que el haber ido al colegio de joven le va a servir de mucho para cuando está un poco más maduro. Pero en ese momento no nos gusta. Pero después nos damos cuenta que sí. De la misma manera, muchas veces nuestro cuerpo abre la palabra de Dios y empieza, ¿no os ha pasado? Uno va a empezar a leer. A mí me pasa muchas veces que voy a leer y empiezo, y entonces como estoy bostezando, no, cierras y te vas a hacer otras cosas. Y mágicamente se te quita los bostezos. Pues da igual, si sigues bostezando, píllate un pañuelito o lo que sea, te vas secando las lágrimas cuando bostezas y empieza a leer, y empieza a aprender, y empieza a poner en práctica lo que aprendes. Y de esa manera, hermanos, pues tenemos la clave, o mejor dicho, las claves, para poder ir consiguiendo esa santidad como hijos de Dios que somos. Así que tarea nos queda, y es el estar atentos a lo que el Señor quiere que hagamos en cuanto a santidad se refiere.